nombre es Jorge Luis Jiménez, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, estudiante de Derecho. Hoy les vengo a hablar de la sentencia que consta de dos instancias, que la primera es del 3 de agosto del 2017 y la segunda es la SP 368 del 2020. Hechos de la sentencia. 5 de junio del año 2002, Yolanda Ortiz y la apoderada judicial María Carolina interpone una demanda ejecutiva laboral ante el Ministerio de Educación y ante el Fondo de Prestación Social del Magisterio de 13.356.335. Fijó ese mandamiento de pago por la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la ley 1071 del 2006. El mismo 5 de junio de este año se libró mandamiento de pago por esa suma, contra la demandada, por 13.356.035 pesos, que fue lo que había acordado, y le fue notificado personalmente. La abogada formuló la demanda, acumuló pretensiones y presentó 41 ejecutantes, pero 31 de ellos, de esos ejecutantes, no tenían domicilio ni son docentes del municipio de La Dorada Calda. Les voy a hablar de la decisión de primera instancia. En la decisión de primera instancia que se tomó, el juez profirió sentencia de primera instancia por la sala penal de jueces del Tribunal del Superior de Manizales para emitir condena contra Luis Alfonso Soto, que era el juez de La Dorada Calda. Encontró acreditada la tipicidad de la conducta. No existía juzgado laboral en esa localidad. En esa localidad se contaba Luis Alfonso Soto, no había juzgado laboral en ese circuito. El artículo 428, que se lo quiero leer, del Código Penal, dice: el abuso de función pública del servidor público que abuse de su cargo, realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponde, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Eso quiere decir esa sanción al servidor público, quien se extralimita en sus cargos, que haga funciones diversas a lo que legalmente él le corresponde. La primera instancia no tuvieron en cuenta el artículo 7 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. En los procesos, el artículo 7, en los procesos que se siga contra la nación, será competente el juez laboral del circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio o el domicilio del demandado, a elección de cualquiera que sea la cuantía. Y esto es lo que cabe resaltar, que no se tuvo en cuenta en la primera instancia, era que el juez Luis Soto era el que se encontraba en La Dorada Calda, porque no existía juez laboral. Entonces la ley dice que en esos casos el que tiene la competencia, que conoce
laboral es el juez del circuito jurídico. Cabe resaltar de que Yolanda, a través de su apoderada que era María Carolina, ella presentó la demanda en la Dorada Calda, pero en la Dorada Calda no existía juez laboral. Entonces a quien le compete conocer de esos casos es al juez del circuito de esa plaza, ¿no? Pues como no existía, Luis Soto le compete el caso. La fiscalía le imputa el delito de prevaricato por acción. ¿Por qué le imputa el delito de prevaricato por acción? Porque ellos no tomaron en cuenta el artículo 7 antes mencionado, que decía que si el juez laboral no existe juez laboral en esa plaza o en ese circuito, el que le corresponde es al juez civil. Luis Soto fue imputado con ese delito y también por los delitos de que las personas, los ejecutantes, habían 31 de ellos que no tenían el domicilio, no presentaban el domicilio, en ese domicilio, y que tampoco residían en él. Entonces la fiscalía le imputa ese delito de bueno, en la segunda instancia, en la decisión de segunda instancia, lo primero que piden es revocar la sentencia proferida el 3 de agosto del 2017 por la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Manizales, en el sentido de declarar que los hechos por los cuales fue condenado Luis Soto adecúan al delito de función pública previsto en el artículo 428 de la Ley 599 del 2000 y no prevaricato por acción, que trata del 413 del mismo estatuto, como lo había anteriormente le había imputado la fiscalía. También absorber a Luis Soto del delito de abuso de función pública, como se dijo en la parte motivada de esta decisión. También comunicar a la fiscalía también a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de actualizar su base de datos que está en la ley, en el artículo 156 de la ley 206 del 2004. También ordena la libertad inmediata de Luis Soto si no lo requiera otra autoridad. Y también procede que en esta decisión no tiene ningún recurso alguno. No tiene ningún recurso, básicamente. Y pues, obviamente, absuelven de todos los delitos al juez Luis Soto. Bueno, en mi criterio propio, pues analizando todas las sentencias y recapitulando, se puede apreciar que el juez Soto, en primer lugar, no cometió el delito de prevaricato, puesto que la fiscalía se extralimitó en imputarle el delito de prevaricato. ¿Por qué? Porque en el artículo 7, como ya lo había mencionado, lo faculta para que él
sea el que reemplace al juez laboral, ya que en ese circuito no existía juez laboral, entonces él era el juez civil, tenía la ley, lo facultaba para que llevara el proceso, y pues pienso que la fiscalía ahí tuvo un gran error y imputarle en primera instancia ese delito. También Soto tuvo, eh, tuvo también un error, puesto que a los 41 ejecutantes, ninguno residía o hacían parte de esa jurisdicción. Por eso también les niegan, les revocan la decisión que Soto tomó al, al facultarles o a concederle las pretensiones de los 13.556.035, lo que pedía la apoderada de Yolanda, que en este caso era María Carolina. Pienso que ahí el juez Soto también tuvo un error en no haber podido analizar algo tan fundamental en una demanda, que es el factor territorial y su jurisdicción, puesto que ellos no, como todos conocen, por como se conoce en la sentencia, mejor dicho, ellos no residían ahí, no laboraban en esa, digamos, en esa jurisdicción. Pues pienso que la abogada, de la parte del abogado, también hubo un error ahí en no analizar de que lo que estaba realizando podía acarrear en la pérdida de la demanda, como pues en la segunda instancia se puede apreciar. Y puesto que en parte de la fiscalía, pues en otras sentencias o también recopilando todas, la fiscalía tiene muchos errores en sus fiscales, falta de capacitación, falta de profesionalismo, y pues eso acarrió a la indebida sanción e inequívoca sanción que tuvo el juez Soto, Luis Soto. Puesto también veo que en esta sentencia, saliéndonos un poco, pienso que la rama judicial le falta mucha capacitación, porque es que Luis Soto se da cuenta, no se da cuenta, no es precavido, y más que es una sentencia que es en su despacho, bueno, el saneamiento, no hicieron el debido saneamiento del proceso, que es una de las etapas del proceso, el saneamiento, para evitar nulidades futuras, pues no se evidenció aquí, porque si hubiese entre el juez y la apoderada, no avisoran la nulidad que les iba a causar en el proceso. Esa nulidad en el proceso, pues pienso que es un error fatal que tuvo en general la rama judicial, tanto los fiscales, el juez y el apoderado, tuvieron un error gravísimo, y puesto que deja en evidencia a que Colombia, una vez más, está fatalmente en lo que es la rama judicial y en sus jueces, sus fiscales, puesto también no lo puede generalizar. En la sentencia se evidencia de que el juez de segunda instancia, el del tribunal, los conjueces, pues tuvieron una gran decisión
en absolver totalmente a Luis Soto y después revocar la decisión que él tomó en su sentencia.